Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y este podcast qué? Volvemos esta semana con una nueva edición de monólogos y esta vez empezaré yo con un nuevo monólogo, esta vez hablando de ¿y el alza en los combustibles qué? La llegada del gobierno Petro hace más de 2 años devolvió la esperanza a millones de familias colombianas que, cansadas de las prácticas políticas tradicionales, vieron una salida en el candidato de izquierda a la fuerte crisis que vivía el país en su momento, luego de que el gobierno Duque desatara un estallido social por cuenta de la reforma tributaria presentada por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El proyecto reformista, que iba a entrar en vigencia en 2021, buscaba gravar varios alimentos de la canasta familiar en medio de la crisis que vivía el país por cuenta del coronavirus. La situación desató un estallido social en varias ciudades del país que perduró por cerca de 3 meses. Sin embargo, para muchos esa crisis había acabado con la llegada de Petro al poder y con las propuestas enfocadas en las poblaciones menos favorecidas y la promesa de un cambio que aún no llega para millones. Para nadie es un secreto que cada semana de gobierno ha sido más intensa que la anterior. Una nueva polémica, un nuevo escándalo, un nuevo entramado de corrupción y un nuevo funcionario destituido ha sido el pan de cada día para el equipo de gobierno, que ha tenido que maniobrar cada crisis. Para muchos es una persecución irracional de los sectores de oposición. Para otros, el presidente solo está cosechando lo que sembró durante su campaña. Y es que el Petro candidato de 2022 distaba mucho del Petro candidato de 2018. En la fase final de las últimas elecciones presidenciales, el político decidió aliarse a figuras que en el pasado tal vez nunca hubiera considerado. Tras 2 años de gobierno, pareciera que esa decisión no fue la más acertada. Durante esta semana, en Colombia se desató un nuevo incendio por cuenta del alza del diésel que promovió el gobierno y que provocó un paro nacional del sector transportador, más específicamente de los camioneros. Y es que muchos vieron en la respuesta del presidente una actitud similar a la que habían tenido sus antecesores, cuando en los gobiernos de turno optaron por negar las protestas y el paro antes de salir a aceptar la crisis y responder al descontento ciudadano. Pareciera paradójico que un presidente que profesa el respeto por la protesta sea el primero en criminalizar y estigmatizar a quienes se expresan en las calles. En mi opinión, uno de los errores más graves del actual gobierno no son las medidas impopulares. Todos sabemos que los gobiernos deben tomar decisiones fiscales impopulares y el alza de la CPM es una de ellas. Aunque la medida afecta considerablemente el bolsillo de los consumidores de diferentes productos, incluso de la canasta familiar, lo cierto es que era una decisión que no daba espera. De hecho, para muchos expertos, el gobierno se estaba demorando en la decisión, luego de haber incrementado el galón de gasolina en octubre del 2022 y de manera gradual. Todo el problema se dio gracias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Pero qué es ese tal fondo y en qué afecta a las finanzas públicas? El conocido FEPEC, o Fondo de Estabilización, se creó en el año 2007 con el propósito de atenuar en el mercado interno el impacto de la variación de los precios de los combustibles en los mercados internacionales, en los que Colombia participa como comprador. Es decir, si el petróleo sube y la gasolina a nivel internacional sube, los consumidores debían pagar esa fluctuación, pero con la creación del fondo se garantizaba que el Estado asumiera esa fluctuación. Es decir, si los consumidores pagaban un galón de gasolina a 7.000 pesos, pero el siguiente mes el precio internacional variaba y dejaba el galón en 8.000 pesos, el Fondo de Estabilización era el que cubría esos 1.000 pesos extra por galón, para que los consumidores no hubieran un incremento de un momento a otro. Dicho fondo tenía un déficit de 36 billones de pesos cuando el gobierno del presidente Duque salió del poder. De hecho, aseguran que ese gobierno debería haber incrementado el valor de la gasolina para sopesar ese valor y que el nuevo gobierno de Gustavo Petro no lo recibiera con un monto tan elevado. Para pagar esa deuda que fue otorgada a los colombianos en forma de subsidio, Gustavo Petro decidió desde octubre del 2022 y por casi un año aumentar de manera gradual y cada mes el galón de gasolina. Este pasó de costar un promedio de 9.300 pesos a costar ahora alrededor de 15.000 pesos. Dicho ajuste permitió pagar 19.6 billones de pesos de los 36 que se debían. Ahora le tocó el turno al diésel, que es otro combustible utilizado en Colombia y que también cuenta con un déficit elevado en el FEPEC, más exactamente en el orden de los 10 billones. El pasado 31 de agosto, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a través de un comunicado oficial, anunció que luego de esa fecha, el precio de venta para el diésel se ajustaría a unos 1.900 pesos adicionales, pasando de estar en 9.700 a 11.600. La decisión no fue vista con buenos ojos por los camioneros, que ante el anuncio convocaron a un paro nacional que terminó tras 3 días de conversaciones. Finalmente,
el gobierno Petro cedió en las reclamaciones y realizó solo un aumento de la mitad del valor inicialmente pactado, por lo que los transportadores tuvieron que asumir un incremento de 800 pesos. La maniobra con los combustibles, por un lado, dejó ver la necesidad de mayores obras de infraestructura con las que cuenta el país, pues un gremio tuvo el poder y la capacidad de paralizar e incluso provocar desabastecimiento en algunas regiones al evitar que los camiones transportaran los bienes y servicios a todos los rincones del país. La necesidad de reactivar las vías férreas, una de las propuestas de Gustavo Petro, cada vez es mayor. También dejó ver una mayor sensibilidad en el sector de los hidrocarburos, al que tantas veces ha amenazado el presidente, pero del que dependen las finanzas públicas. Es importante recordar que el Estado es el principal accionista de Ecopetrol, con un 88% de participación, y que cuando Ecopetrol deja de recibir ganancias por petróleo, el país también. En mi monólogo pasado mencioné la importancia de realizar una transición energética en Colombia, pero también la importancia de hacerlo de manera gradual, y que permita a todos los actores de la cadena de suministros adaptarse a energías limpias. Aunque la iniciativa de Petro de erradicar los hidrocarburos y descarbonizar la economía es buena, lo cierto es que es imposible realizarla en 4 años de mandato. Por ahora, el único camino que le queda a Petro para gobernar es lograr consensos y acuerdos, como el de los camioneros, que le quiten la piedra en el zapato y lo dejen llevar a su política social a los sectores menos favorecidos y de esa manera ejecutar una parte de sus promesas.